introducción. Bueno, la diabetes mellitus se divide en tipo 1 y tipo 2. Antes la tipo 1 era llamada de inicios juvenil o dependiente de insulina. Básicamente es la destrucción pues autoinmune mediada por células beta del páncreas y generalmente pues conduce a una deficiencia severa de la insulina. Y la tipo 2, que es la resistencia a la insulina con deficiencia relativa o pues de la insulina, o puede ser un defecto secretor de la insulina combinado pues con la resistencia. En cuanto a la prevalencia de la diabetes en sí, entonces 25.6 millones de estadounidenses de 20 años o más pues han sido diagnosticados. En Estados Unidos, 3 de 5 personas con diabetes tienen una o más complicaciones asociadas, y en pacientes que son de ascendencia africana o hispana, pues la prevalencia es desproporcionadamente alta en comparación con las personas pues que son ascendentes europeos. Y adicionalmente pues a todo lo mencionado anteriormente, como ha habido pues un aumento en la obesidad, pues esto ha hecho que se presenten con mayor frecuencia pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y pues en los niños también ha ido en aumento. En cuanto a la prevalencia de la retinopatía diabética en sí, entonces es la causa principal de ceguera en edad laboral en todo el mundo, y es la causa principal también de ceguera, pero de los nuevos casos, también en pacientes pues en edad laboral. La tasa de prevalencia en pacientes de 40 años en Estados Unidos es de 28.5%, y la prevalencia proyectada para el 2020 es de 6 millones de personas. Y pues a nivel mundial es de 34.6 millones por ciento, perdón. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, mencionaban que el factor de riesgo más importante en sí es la duración de la diabetes. Entonces, de acuerdo a la duración, uno puede sacar una proporción de riesgo para retinopatía. Entonces, en pacientes después de 5 años, hay un 25% de probabilidad pues, que presenten retinopatía diabética si son de tipo 1. Después de 10 años hay un 60% de probabilidad, y después de 15 años un 80%. Otro factor de riesgo que está como vinculado directamente es el uso o no pues de insulina. Entonces se ha demostrado que en pacientes que utilizan insulina, el 40% de esos pacientes van a desarrollar retinopatía diabética. Y en pacientes que no utilizan insulina pero que tienen diabetes, el 24% de los pacientes pues van a presentarla. Adicionalmente pues hay otros factores de riesgo que también están vinculados, como lo es el control glicémico, pues que en sí es un factor de riesgo modificable, la gravedad de la hiperglucemia, y dentro de las recomendaciones está que la hemoglobina glicosilada sea de 7% o menor pues para lograr un correcto control. Asimismo, en pacientes que tienen asociada hipertensión, pues también se debe dar un tratamiento adecuado para disminuir la probabilidad de sufrir una retinopatía, pues que también está asociada. Sí, Laura, ahí es importante, o sea, es importante cuando se desarrolla retinopatía diabética, es el tiempo de evolución, lo que tú acabaste de decir, ¿cierto? Entonces, pacientes que ya llevan más de 15 años, pues es necesario hacerles un tamizaje, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque estos pacientes, entre más tiempo lleven, más riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Cuando ya está instaurada la retinopatía diabética, ¿cuál es el riesgo de desarrollar retinopatía diabética proliferativa? El no control metabólico y las enfermedades asociadas, como tú acabaste de decir. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta que los pacientes diabéticos con más de 10, 12 o 15 años de evolución de la diabetes son en su gran mayoría candidatos a desarrollar retinopatía diabética. Y cuando ya la desarrollan, si el paciente no se cuida, pues obviamente va a terminar ya no en una retinopatía diabética leve, moderada, severa o muy severa, sino en una retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo o sin características de alto riesgo.
riesgo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Listo. Y pues asimismo el doctor, así como el doctor lo acaba de decir, también mirar las enfermedades asociadas, entonces en el caso de la hiperlipidemia, pues también tratarla, así como en el caso de la hipertensión. En cuanto a la historia natural, entonces se divide en etapas pues no proliferativas y proliferativas. Las no proliferativas están asociadas con microaneurismas, hemorragias intrarretinianas, dilatación venosa o manchas de algodón. Básicamente lo que ocurre es que hay un aumento de la permeabilidad vascular de la retina y eso pues provoca edema y exudados duros. Mm, Puede estar asociado pues a edema macular que puede ser clínicamente significativo y eso se evidencia con un engrosamiento de la retina y pues o exudados duros que pueden involucrar el centro de la mácula o no. Entonces en estos casos se debe hacer un tratamiento inmediato y siempre se debe evaluar si la mácula está involucrada porque eso depende también del pronóstico pues que vaya a tener el paciente. Entonces, en cuanto a la progresión de la retinopatía diabética, pues en sí hay un cierre gradual de los vasos retinianos, eso pues deteriora la perfusión, se produce una isquemia retiniana y ahí es donde empezamos a observar anomalías venosas o anormalidades microvasculares como tal de la retina o fugas vasculares que pueden ser graves o extensas. Si eso pues sigue progresando y pasa los umbrales, pues entonces pasa a ser como tal una retinopatía diabética no proliferativa grave. Entonces, en cuanto al diagnóstico, sí, como siempre, pues hacer una historia clínica completa, eh, preguntar por la duración de la diabetes, evaluar siempre la hemoglobina glicosilada, los medicamentos pues que en el momento el paciente está tomando, los antecedentes, ya sea enfermedad renal, obesidad, hipertensión, en el caso de embarazo, la historia ocular, entonces trauma o enfermedades oftalmológicas, he tenido inyecciones oculares o cirugías o tratamientos láser o cirugías refractivas previas. Laura, acá una cosita te doy, ¿listo? Entonces, las embarazadas, ¿sí? Sí. Es un riesgo, o sea, es una población de alto riesgo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una embarazada que tenga diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, si no tiene retinopatía diabética, es necesario estar viéndolas, si al caso, cada mes, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la gran mayoría, sobre todo las tipo 1, ¿sí? Cuando quedan embarazadas, pueden descompensar la retinopatía diabética y se pueden convertir en retinopatías diabéticas proliferativas. Lo único que hay que hacer ahí, pues, es pues, aplicar láser, ¿sí? Porque, pues, no se le puede aplicar terapia antiangénica ni nada de eso, pero son poblaciones de alto riesgo. Siempre que tengan, que les quede, pues, así metido en la cabeza, es que siempre que tengan un paciente diabético, y diabética, una paciente diabética que quede embarazada, es necesario un control estricto, porque usted la puede ver hoy y está perfecta, y la ve a los 2 meses, 3 meses, y ya tiene una retinopatía diabética proliferativa, hacen sangrado, se les desprende la retina y pueden quedar ciegas. Otra cosa es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada pues es una herramienta que nos pues, ayuda pues, a determinar qué tan juicioso ha sido el paciente con su control metabólico, pero no quiere decir que si yo tengo la hemoglobina glicosilada en 7 en este momento, pues eso quiere decir que no tenga secuelas. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿a qué me refiero? Que si yo tuve la hemoglobina glicosilada en 19 o en 20 que he visto pacientes, pues obviamente ya hay secuelas, ya hay un daño del endotelio vascular y de los pericitos, y si la tengo ahora en este momento en 7, no quiere decir que ya estoy controlado, no, ya el daño está hecho, y eso no es como como, pues que me diga, no, tranquilo, que si ya está en 7, relajémonos, no. O sea, si ya el paciente estuvo durante 2, 3 años con hemoglobina glicosiladas muy altas, eso quiere decir que ya hay una secuela, y al haber una secuela, obviamente se comienza a desencadenar toda esta cascada de
de activación de factores proinflamatorios y factores de crecimiento endotelial. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Listo. En cuanto al examen físico, entonces siempre pues evaluar la agudeza visual, la vio con la lámpara de hendidura. Con la agonoscopia pues es importante realizarla antes de la dilatación en el caso de que esté pues indicado, para evaluar la neovascularización del iris. También es importante la evaluación pupilar para la disfunción del nervio óptico y pues el fondo de ojo y ya. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar? Entonces, bueno, se debe buscar pues signos como edema macular o hemorragias retinianas extensas o microneurismas, neovascularización de la cabeza del nervio. Aquí se ven los microneurismas. Y acá la neovascularización de la cabeza pues del nervio del mismo ejemplo. Y aquí también se ven los microneurismas. Pues básicamente es lo que voy a buscar. Entonces, en cuanto a la clasificación de la retinopatía diabética, pues aquí está. Entonces, la retinopatía no es aparente, no se ve ninguna anormalidad. En el caso de que sea no proliferativa y sea leve, solamente se ven microneurismas. En el caso de que sea no proliferativa y sea moderada, entonces esta me pareció como un poco confusa porque es como más que microneurismas, pero menos para no ser no proliferativa severa. Sí, es básicamente ya como de, de entrenamiento, ¿sí me entiendes? Entonces normalmente uno ve o sea, usted cataloga, por ejemplo, tiene un paciente diabético, ¿sí? Le hace el fondo de ojo y no ve nada, ¿sí? Entonces usted dice, tiene una retinopatía, una diabetes mellitus sin retinopatía diabética aparente, ¿sí? Como está ahí, porque no ves nada. Hacer una angiografía y al hacerle la angiografía puede haber un microaneurisma que tú no lo viste al fondo de ojo, pero puede. Entonces, por eso, ya después de la angiografía, si está totalmente limpio, puedes decir retinopatía diabética sin, diabetes mellitus sin retinopatía diabética, ¿sí? Pero inicialmente, si no lo confirmas, sin retinopatía diabética aparente. Ya después vienen los microaneurismas solos, tú ves el fondo de ojo, ¿sí? Y ves punticos de sangre, tin, 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 ¿sí? Sí. Escasos en polo posterior o periferia media, ¿sí? O sea, ves el fondo de ojo y ves punticos, ¿sí? Eso tienen que bajarse de fotos para ir como entrenándose en el ojo, ¿sí me entienden? Entrenándose en lo que ven. Que es una retinopatía diabética no proliferativa leve, ya ves, sí, estos son solo microaneurismas, punticos de rojitos. Ya en la retinopatía diabética no proliferativa moderada hay más pues que microaneurismas, como dicen ahí, ¿sí? O sea, ya hay más microaneurismas, ya hay microhemorragias interretinianas, ¿sí? Pero más o menos es como ir entrenándose con respecto a lo que uno ve. Sí, es un poco más severo que, o sea, grabarse, que es una retinopatía diabética no proliferativa leve, y ya sacas posteriormente la media, y ya sabes que la severa o muy severa, pues ya va con la regla 4-2-1, ¿sí? Entonces, es tener en cuenta eso, muchos microaneurismas en 4 cuadrantes, los arrozamientos venosos y los IRMAS, que son básicamente son neovasos incipientes, ¿sí? Pero es básicamente de entrenamiento, pero lo importante es tener en cuenta la teoría, la información. Leve, solo punticos rojos, ¿sí? Moderado, más punticos rojos que una leve, pero menos que una retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿sí? Que ya tiene arrozamiento, que tiene los IRMAS y tiene los microneurismas en 4 cuadrantes. ¿Listo? Listo. Y ahí pues nos daban dos definiciones, realmente pues son similares, ¿no? Pero prefiero una sobre la otra o ambas están, digamos, como que tienen. Yo prefiero esta cual es la internacional, sí, la escala internacional, que no es Sí. tan complicada, ¿sí me entiendes? Entonces tú ya sabes que es
no diabetes mellitus sin retinopatía diabética aparente, después la leve, después la moderada, después la severa y después la retinopatía diabética proliferativa, que puede ser con características o sin características de alto riesgo. ¿Sí? Y la avanzada ya cuando ya hay desprendimientos de retina, como los que vemos en Simón. ¿Sí? Pero lo importante es aprenderse eso, sobre todo la severa. 4, 2, 1. 4, microaneurismas en cuadrante. 2, arrocionamiento venoso y 3, el 1, pues, en un cuadrante, ¿cómo se llaman? IRMAS. Proliferativas, que puede ser una de las dos siguientes, que puede ser neovascularizaciones o hemorragias preretinales o en el vitro. Este pues es un ejemplo de una retinopatía no proliferativa severa, pero pues con edema macular. Y acá vemos pues dos ejemplos. Entonces a la derecha pues se ven hemorragias vítreas intensas con neovascularización papilar y a la izquierda pues solamente en la neovascularización papilar. Entonces hay otras pruebas que también puedo utilizar. Pasa la anterior, Laurita, por favor. O sea, siempre que tú tengas o sea, esas maraña de vasos, quiere decir que hay una neovascularización del disco, NBD. Y NBE es cuando está por fuera, más o menos a un diámetro de disco, la retina, ¿sí? NBE, que es una sigla en inglés, ¿sí? Es importante. Si yo ya veo sangre, es porque hay una retinopatía diabética proliferativa. Si un paciente tiene sangre en la retina, si tiene hemorragia subhialoidea o si tiene hemorragia vítrea, uno no puede decir, sí, una retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada o severa. No, ya tiene sangre. Si ya tiene sangre, a no ser de que le hayan dado un puño y se le haya roto la retina, pues, o sea, ya es una retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya sangró, ¿sí? Ya sangró y ahí eso, o sea, esa sangre con el vitrio se convierte en tracciones vitroretinianas y toca operarlo, ¿sí? Nunca se puede dar un láser pues con hemorragia ni nada de que, pues, a no ser de que no tenga tracciones, pero generalmente si ya se tiñó todo, es bien complejo. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la retinopatía diabética proliferativa, donde vemos los NBD, es un paciente que toca hacerle una panfotocoagulación. Panfotocoagulación de al menos 1200 disparos, ¿sí? Con un spot de más o menos 200 a 300 micras, un diámetro de spot entre cada disparo, ¿sí? Y repartirlo en más o menos 3 a 4 sesiones pues, de láser. ¿Listo? Entonces, hay otras pruebas que también puedo utilizar como tal pues para el diagnóstico. Entonces está la fotografía a color del fondo de ojo, que me permite también valorar pues la gravedad, la presencia de nuevos vasos en el disco óptico o en otras partes de la retina, qué tal va pues el tratamiento y la necesidad de pues algún tratamiento adicional. Asimismo también con la tomografía de coherencia óptica se puede cuantificar el grosor de la retina, controlar pues el edema macular, identificar tracciones pues vitromaculares y también es una prueba para el tratamiento anti-VEGF. Y pues incluso algunas decisiones también se basan en el resultado de este examen. Con la ecografía entonces se puede evaluar el estado de la retina en presencia pues de una hemorragia vítrea y se puede definir como tal la gravedad de la tracción y también se puede utilizar cuando no hay medios claros en caso en la tomografía. Sí, tener en cuenta eso, siempre que usted, o sea, la gran mayoría de los oftalmólogos llega y ve o sea, dilatan al paciente y no ven nada, pues, y es diabético, es una hemorragia vítrea aquí o en cualquier lado. Siempre pedirle una ecografía, ¿por qué? Porque la ecografía me va a determinar si solo es una hemorragia vítrea, ¿sí? O es una hemorragia vítrea asociado a un desprendimiento de retina traccional. ¿Por qué? Porque el abordaje va a ser diferente. Si es una hemorragia vítrea, uno hace una vitrectomía simple, láser y ya. ¿Sí? Pero si ya hay tracción retiniana, si hay un desprendimiento de retina traccional, es otra cosa. ¿Listo? Listo. En cuanto al tratamiento, así como la diabetes, pues lo primero es la prevención y la detección temprana. Entonces, asimismo, pues se da pues dieta y un estilo de vida pues saludable. Simplemente con esto se podría lograr una efectividad del 90% para prevenir pues como tal la pérdida severa de la visión.
Y también pues hubo varios estudios en los que fue evidenciado que el 43 al 65% de los pacientes que cursaban con diabetes nunca había tenido un examen con el ojo dilatado pues para evaluar retinopatía diabética. Entonces siempre que tengamos un paciente con diabetes pues hay que evaluarlo. Listo. Entonces, en cuanto a la retinopatía diabética normal o mínima, entonces recordar que a veces pues se ven microneurismas y en el caso de estos pacientes se debe examinar de forma anual y pues que no está indicada ni la fotografía a color, ni el fondo de ojo, ni la angiografía. En este caso pues solamente sería como examinarlos anualmente para evaluar pues si hay progresión. En la leve o moderadas, pero sin edema macular, entonces recordar que son microneurismas retinianos, que se ven hemorragias en mancha ocasionales y hay exudados duros. En estos casos se debe evaluar dentro de 6 a 12 meses y pues no está indicada ni la angiografía ni la cirugía láser como tal. Ahí básicamente se hace la fotografía esencialmente para qué. Es como un parámetro que me determina cuál será la evolución. O sea, yo tengo con qué comparar. Por eso se hace la fotografía a color, ¿sí? Si yo tengo una retinopatía diabética no proliferativa leve, le hago una fotografía. ¿Sí me entiende? A todo paciente. ¿Por qué? Porque con eso vamos a comparar y lo vamos a ver en 6 meses, en 8 meses, a ver si ha variado con respecto al último control. ¿Listo? No se hace angiografía fluoresceínica, ¿sí? Se hace la fotico a color. ¿Listo? Listo. Sería como lo único indicado para tener la dentro de la leve a moderada con edema macular clínicamente significativo, entonces recordar que el edema macular es el engrosamiento de la retina de 500 micrómetros del centro de la mácula o también pues, de exudados duros de 500 micrómetros del centro de la mácula cuando se asocia pues a un engrosamiento retiniano adyacente o una o varias zonas de engrosamiento de la retina. Entonces, en estos casos, pues está indicada la terapia anti-VEGF y es beneficioso en los casos en que haya edema macular diabético que involucra como tal el centro. Acá esa clasificación pues es la antigua, ¿sí? Es compleja, ¿sí? Porque es exudados de tipo lipídico o exudados más engrosamiento dentro de las 500 micras, engrosamiento de más de 500 micras a 500 micras, o sea, es compleja, ¿sí? La clasificación internacional básicamente habla de la otra clasificación es dependiendo de lo lejos del centro de la mácula y la cantidad de exudados, ¿sí me entiendes? Si esos exudados comprometiendo todo el centro, es un edema macular diabético severo. Si está no comprometiendo tanto el centro, sino más hacia la a medial con respecto pues a la parte temporal, es moderada y leves cuando están exudaditos por ahí uno que otro, ¿sí? Pero es difícil. Generalmente, si yo veo los exudados dentro de los 6 milímetros del centro de la mácula, o sea, que hay exudados ahí, lo que hago es un OCT para determinar qué tan severo es el engrosamiento macular, porque a simple vista uno determinar y hacer no, que sí o no, simplemente uno dice leve, moderada, severa, dependiendo de lo lejos que esté del centro de la mácula y le hace un OCT. Pero también es importante porque algunos también la clasifican así, ¿sí? O sea, puede uno poner, por ejemplo, para solicitar una terapia antiangiogénica, colocar retinopatía diabética clínicamente significativa. ¿Por qué? Porque está los exudados y el engrosamiento dentro de las 500 micras en el centro de la mácula. Ok, listo. Entonces, en estos casos se hace pues el seguimiento de 3 a 4 meses posteriores pues a la... bueno, después del anti-VEGF se hace el tratamiento con láser. Y después se hace pues el seguimiento de 3 a 4 meses. Hay algunas complicaciones con el láser que están asociados pues a exudados duros subretinianos y pues en el caso de que el paciente presente hiperlipidemia, pues que esto debe ser identificado antes. Y ya, pues en estos casos se puede producir una fibrosis retiniana, pero no sé qué tan frecuente sea. Ok, entonces acá unas cositas. Entonces,
Hay dos estudios, que es el RISE y el VIVI y VISTA, que demostraron que la terapia láser, o sea, el láser no es el láser para retinopatía diabética proliferativa, o sea, que usted hace una panfotocoagulación. El láser del que hablan acá es el láser focal, que usted agarra un microaneurisma y pum, lo quema, siempre y cuando esté por fuera de las 500 micras del centro de la mácula. Algunos hacen rejilla macular, que son varios láser, como una rejilla, como una rejilla así tal cual, ¿sí? Y lo hacían para tratar de manejar el edema macular. Entonces, ¿qué demostraron estos dos trabajos? Uno de aflibercept y otro de ranibizumab, que no era estadísticamente significativo el uso del láser con respecto al uso de terapia antiangiogénica para el manejo del edema macular. Entonces, ¿qué es mejor usar? Terapia antiangiogénica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que usted le da láser, ¿sí? A un microaneurisma, pero eso no me garantiza que le salga en otro lado otro microaneurisma y comience a fugar. ¿Sí me hago entender? Entonces, se aplica la inyección siempre igual. Yo normalmente utilizo aflibercept, coloco 5 dosis de carga, una cada mes por 5 meses, y sigo un esquema de 2Q8, o sea, cada 8 semanas coloco una dosis. Y la idea es tratar de estabilizar eso. ¿Qué podría uno hacer? Si usted ve que hay mucho microaneurisma por ahí regadito, puede hacer un láser focal de esos microaneurismas, siempre y cuando vaya con la terapia antiangiogénica. Entonces, lo que uno debe hacer es terapia antiangiogénica, ¿sí? Nunca láser solo. Si quiere hacer terapia antiangiogénica solo, no hay problema. Si quiere hacer terapia antiangiogénica y láser, no hay problema. Pero lo que no debe hacer es el láser solo sin terapia antiangiogénica. ¿Listo? O sea, el láser focal es un punto, que generalmente es un punto que tiene que ser menor de 100 micras, ¿sí? O sea, pequeñito. Acuérdense que yo les dije que para la retinopatía diabética proliferativa era un láser con un spot. El spot es el tamaño de la quemadura de 200 a 300, acá debe ser de 100, menor de 100, con un poder menor de 100 también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un láser térmico. Hay otros que utilizan láser subumbral, que es un láser amarillo que actúa básicamente en el EPR, generalmente no tiene tantas secuelas, pero normalmente las guías europeas y las guías americanas básicamente lo que dicen es tratamiento de edema macular diabético con terapia antiangiogénica. ¿Listo? Ok, pero entonces si no hay diferencia en utilizar sin láser, ¿por qué lo hago? Repíteme otra vez que no te escuché, Lauris. O sea, no hay, ah, creo que entendí que no hay diferencia en hacerlo con o sin láser, o sea, lo importante es el antiguillero, ¿sí? Claro, sí, lo que pasa es que podría, si usted ve que, o sea, acuérdate que, eh, ¿por qué se produce la extravasación en un vaso? Porque hay una disfuncionalidad de, uno, los pericitos, y dos, las células endoteliales. Si yo veo que hay un microaneurisma por ahí cerquita, ¿sí? Y que me está exudando, o sea, que tiene exudado de tipo lipídico, si está dentro de las 500 micras, pues no puedo hacer nada. Pero si está por fuera de las 500 micras, aparte de la terapia antiangiogénica, no es malo ponerle un punto de láser. Yo a veces lo hago, en la gran mayoría de los casos no, solamente hago la terapia antiangiogénica. Lo que pasa es que antes se hacía la terapia con láser, ¿sí? Ya está demostrado que no hay necesidad, pero si yo veo que de pronto hay una fuga ahí, pues aprovecho y lo quemo. O sea, como les decía, el láser no me sirve para prevenir que no salgan más microaneurismas, ¿sí me entiende? Quemo ese y ya, ¿sí me entiende? Pero si hay otros por ahí que salen, pues lo que va a hacer efecto es la terapia antiangiogénica, no el láser. ¿Listo? Listo, listo. Entonces, en cuanto a la no proliferativa severa y la proliferativa bajo riesgo, pues básicamente se manejan de la misma forma. Entonces, hay que recordar que el riesgo de progresión de la no proliferativa a la proliferativa, pues es alto en cuando es severa. Y la mitad de los pacientes dentro del primer año, pues lo desarrollan cuando es grave. Y cuando es muy grave, el 75% de los pacientes en un año pues la desarrollan. Y en el caso de estos pacientes, el manejo es fotocoagulación panretinal y se deben valorar dentro de 2 a 4 meses. En el caso de la proliferativa de alto riesgo, entonces para clasificarla se debe tener la presencia de 3 de los 4 siguientes. Entonces está la neovascularización, que puede ser en cualquier lugar, la neovascularización en el disco óptico,
la neovascularización severa, que se divide pues básicamente en dos, que son nuevos vasos dentro del disco del mismo diámetro de la cabeza del nervio óptico, o nuevos vasos en otros lugares que tienen al menos la mitad del área del tamaño pues del disco. Y también pues las hemorragias vítreas o prerretinianas. Entonces, tres de estos cuatro hacen que sean de alto riesgo. En estos casos... Es importante que se lo graben, ¿no? O sea, las características de alto riesgo básicamente son esas, ¿sí? O sea, si uno ve una neovascularización del disco, pues obviamente tiene que correrle también, pero si usted ve una neovascularización del disco, que usted ve solo marañitas de vasitos, eso ya es alto riesgo, ¿sí? También hay o sea, los conceptos o sea, lo enredan a uno, pero pues es básicamente de ver. Pero si usted ve ya que tiene una hemorragia, ya es característica de alto riesgo. Si ve que hay neovasos hacia el vítreo, o sea, crecen los vasos hacia el vítreo y cuando se secan esos son los que traccionan la retina, ya es característica de alto riesgo. Si ves que tiene una rubeosis iris, ya es característica de alto riesgo. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Y ahí se pasa y se determina, no todos los pacientes son iguales. Yo no le puedo hacer a un paciente, si el paciente tiene NBE, solamente con algo de sangradito podría hacerle un láser lo más pronto posible, pero si el paciente tiene un NBD, contracción vitreoretiniana, que me está traccionando la retina y me está generando desprendimiento de retina, pues me toca operar, ¿sí me entiendes? O sea, no es una receta para todos igual, toca estar pendiente, ¿listo? Listo. En los casos de estos pacientes, pues está indicada la fotocoagulación panretiniana, y en el caso de que haya una falla terapéutica, pueden ser bajo los tres siguientes escenarios. Entonces, que haya un aumento de la neovascularización de la retina o del iris, una nueva hemorragia vítrea o nuevas áreas de neovascularización. En estos tres casos, yo podría hacer pues otra terapia adicional con fotocoagulación o terapia anti-VEGF o vitrectomía. Y ya. Doc, aquí yo tenía una pregunta con la anterior. ¿Cómo hago para elegir si, en el caso de que falle mi primera fotocoagulación, cómo hago para elegir si hago vitrectomía o anti-VEGF o vuelvo a intentar la fotocoagulación? Entonces acuérdense, o sea, yo tengo que determinar que el paciente tenga una retinopatía diabética proliferativa. Ustedes ya saben qué es, ¿sí? Que tenga neovasos en el disco, o sea, NBD o NBE. Cualquier paciente que tenga retinopatía diabética proliferativa, ¿cuál es el tratamiento? Panfotocoagulación. ¿Sí me entiendes? Si yo tengo una retinopatía diabética no proliferativa grave o muy grave, podría hacer una panfotocoagulación precoz, siempre y cuando el paciente tenga un riesgo social. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo mando y el paciente va a su casa y el paciente no vive en Bogotá o no vive en una ciudad, sino vive en el campo, vive lejos, pues el riesgo es que cuando vuelva ya tiene una retinopatía diabética proliferativa y se puede quedar ciego. Entonces, si yo veo que el riesgo, o sea, hay riesgo de que se genere una retinopatía diabética, es mejor hacer un láser precoz. ¿Sí me entienden? Está indicado totalmente en pacientes con retinopatía diabética proliferativa, pero se puede hacer precozmente siempre y cuando tenga ciertas características en una retinopatía diabética no proliferativa, no proliferativa severa o muy severa o grave o muy grave. Cuando utilizo, o sea, el gol estándar en el mundo, o sea, las guías hablan de terapia de panfotocoagulación para neovascularización, para retinopatía diabética proliferativa. Eso es lo que está escrito en este momento en todo el mundo. Podría uno aplicar terapia antiangiogénica, pero usted tendría que estar aplicándole y no es, mejor dicho, el beneficio versus lo que se gasta, ¿sí? O sea, usted le da una terapia, una panfotocoagulación a un paciente y ya sabe que ya lo va a proteger, ya, ¿sí? Pero usted imagínese aplicándole terapia antiangiogénica a un paciente que llegue una pandemia como estas, pues que quedó ciego, ¿sí? Que la EPS no le dé, pues obviamente, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, si el paciente tiene un leve sangradito, ¿sí? Y yo veo bien para el polo posterior, yo le puedo hacer un láser, una panfotocoagulación, se puede hacer. Si yo no veo, pues no modo, ¿sí? Toca pasar al paciente a cirugía, ¿sí? Para hacerle la vitrectomía y hacerle la panfotocoagulación
en la vitrectomía, ¿sí? Dos, si el paciente tiene desprendimiento de retina traccional, nunca se le da láser. ¿Por qué? Porque lo que haces es, cuando hagas el láser, vas a ver abrir un hall, ¿listo? Y por ahí se puede abrir la retina y se puede desprender la retina. ¿Sí me hago entender? O sea, ya no es un desprendimiento de retina traccional, sino también regmatógeno, mixto, ¿sí? Entonces nunca se puede dar láser con la retina levantada, ¿sí? La terapia antiangiogénica se da solo y solo si el paciente no tiene tracciones retinianas. Sí, porque si usted tiene una tracción retiniana y le aplica una terapia antiangiogénica, lo que hace es secar los vasos y al secar los vasos eso se fibrosa y desprende la retina. ¿Sí? Por eso, si se va a operar, algunas personas ponen, yo también lo pongo en otros sitios, por la disponibilidad, una inyección de 24, de 48 a 72 horas, ¿sí? O sea, previos a la cirugía. No puedo dejar de operar al paciente. Si yo no le opero al paciente, lo que le puedo hacer es un mal, porque si yo le pongo la inyección y no lo opero, se desprende la retina más, se tracciona todo. ¿Para qué es la terapia antiangiogénica? Esencialmente para que no me sangre mucho durante la cirugía, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. ¿Listo? Listo. Y en el caso de la proliferativa de alto riesgo con coagulación, pues la indicación pues básicamente es vitrectomía. Y en el artículo mencionaban que el anti-VEGF pues estaba en investigación. Y pues en estos tres casos que son hemorragia vitrea, rubeosis iris y desprendimiento de retina es en donde está pues indicado. Sí, claro, pero por eso te digo, la terapia antiangiogénica en retinopatía diabética proliferativa se puede hacer siempre y cuando se tengan los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Yo tengo una retinopatía diabética proliferativa, contracción retiniana. Si lo voy a operar, le pongo la inyección. Si no lo voy a operar, no le puedo poner la inyección porque se le desprende la retina, se tracciona. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí. básicamente, ¿para qué es? Para disminuir la proliferación, ¿sí me entiendes? La inyección, ¿sí? Pero el gol estándar en el mundo básicamente es la panfotocoagulación para retinopatía diabética proliferativa. La terapia antiangiogénica, ¿cuál es el gol estándar? El edema macular, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Yo puedo tener retinopatía diabética y puedo tener edema macular, ¿sí me entiendes? Y son dos patologías, obviamente pegaditas, están unidas, pero una cosa es la retinopatía diabética y otra cosa es el edema macular, ¿sí me entiendes? El edema macular a veces puede presentarse incluso con una retinopatía diabética no proliferativa leve, ¿sí? O leve moderada. Entonces, uno utiliza terapia antiangiogénica, ¿sí? Que es para manejar, para controlar esa inflamación. ¿Listo? Listo. Este pues básicamente es un cuadro con las recomendaciones del manejo como tal y en sí pues es un resumen de todo lo que hemos pues estado hablando. ¿Cómo evalúo el tratamiento? Entonces, a través de la mejora o estabilización ya sea de la agudeza visual o la calidad de vida del paciente como él pues lo reporta y adicionalmente se debe tener en cuenta que al ser pues una enfermedad eh, de manifestación sistémica, entonces siempre evaluar la glucosa, la presión arterial y los otros factores de riesgo que mencioné al principio, pues para tener un control óptimo. Y en cuanto a las recomendaciones para el seguimiento, entonces en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, desde el momento del diagnóstico se debe hacer el seguimiento 15 años después y luego pues hacerlo de forma anual. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se debe hacer al momento del diagnóstico y luego pues también anual, así como en la diabetes mellitus tipo 1. Y en el caso del embarazo, independientemente si es uno o dos, se debe hacer pues tan pronto se diagnosticó como tal el embarazo. Sí, lo que les Y al decía, tercer trimestre. pacientes embarazadas, o sea, no se descuiden. Si usted se descuida, puede quedar ciega. Entonces, siempre que una paciente esté embarazada, debe ser valorada por el oftalmólogo y el oftalmólogo debe hacer un seguimiento o mandarla al retinólogo para estar vigilando, porque todo ese desequilibrio hormonal puede traducirse en una retinopatía diabética proliferativa.
La tipo 1 generalmente después de los 5 años se le hace el diagnóstico, aunque a mí me da miedo, ¿sí me entiende? Pero igual Sí, pues... claro, eso yo estaba pensando, 5 años no será demasiado, pues Eso, no sé. entonces, depende, ¿sí me entiende? Pues estas clasificaciones son pues en grifos donde pues están controlados y todo eso, pero uno acá imagínese un diabético tipo 1, le hicieron el diagnóstico de diabetes tipo 1 a los 15 años, ¿sí? Y Sí, pues el chico comenzó y no se cuidó, pues probablemente comenzó a tomar y no sé qué, pues se descompensó y a los 2 años puede estar ciego. Yo tengo un paciente así y el tipo no, quedó ciego, no hay nada que hacerle, o sea, a los 17 años quedó ciego, hizo una retinodiabética proliferativa porque es tipo 1, son mucho más agresivas y quedó. En la tipo 2 generalmente usted hace el diagnóstico general, como hablábamos anteriormente, si la tipo 2 generalmente la retinopatía diabética depende del tiempo de evolución de la diabetes, entonces generalmente si ya lleva unos 10, 12 años, esté vigilándolo, ¿sí me entiendes? Y ya después, si ya le hizo el diagnóstico de retinopatía diabética, pues lo que toca hacer es estar vigilando que tenga un adecuado control metabólico, ¿sí me entiende? Entonces usted te tiene que pedirle un perfil lipídico, le debe pedir una creatinina, le debe pedir una hemoglobina glicosilada, tiene que estar en contacto pues con su endocrinólogo, con su internista, con su nutricionista, todo eso, educar al paciente, decirle que tiene que caminar al menos unos 30, 40 minutos diarios, no comer lo que no debe, o sea, todo eso influye. Ah, no, que yo soy diabético y me aplico y ya, pero estoy bien. Pero si no hace caso con la dieta, pues es como si no estuviera haciendo nada. Entonces, por eso nosotros nos tomamos el tiempo de educar, de decirle al paciente, oiga, mire, la cosa es así, y tienes que decirle bien, o sea, tienes que decirle duro, y no se hace el bobo, o sea no es que, no, tranquilo, no, no, las cosas como son, ¿sí? Las cosas como son, decirle, usted se puede quedar ciego, no es que yo sea un desalmado, no, es que es así, ¿sí me entiende? Usted se puede quedar ciego si no hace caso, ¿sí me entiende? Entonces, hay un estudio que demuestra que el consejo de un médico cala más que cualquier otra cosa, entonces, tómense el tiempo de ayudar al paciente para que no se quede ciego, ¿listo? sí. Y pues en el caso del seguimiento pues del embarazo depende, entonces si es la retinopatía leve o moderada pues y no proliferativa, entonces se va a evaluar cada 3 a 12 meses. Y en el caso de que sea no proliferativa severa o pues sea peor, evaluarlo pues cada 1 o a 3 meses. Y ya, básicamente eso era. Super, Laurita, ¿aprendiste? ¿Sí? Sí, ¿De qué claro. trata? Entonces, eso toca es, y después lo repites, ya tienes la charla, lo repites todo, y es básicamente de estar repasando, de comparar con los pacientes, de ver fotos. Esto no es fácil, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, no. dice la teoría dice una cosa, pero vaya a verlo y usted dice, pues madre, ¿qué es esto? ¿Sí me entiende? Entonces, todo eso influye. Pero lo más importante es que si uno como médico general o como oftalmólogo ve algo raro, bueno, o sea, mándalo como médico general al oftalmólogo, ¿sí? Y como oftalmólogo general, mándalo al retinólogo, educar al paciente y ya después pues lo otro, pues ya son cosas pues, que uno va haciendo. Por ejemplo, yo le digo a los pacientes, la idea es que yo no intervenga en su patología, porque pues si yo ya intervengo ya es porque ya hay daño, ¿sí me entiende? Entonces, si usted se cuida, le va bien. Si no se cuida, se puede quedar ciego. Así de sencillo. Si usted no se cuida, porque hay gente que llega y dice, ay, no, pero pues sí, yo me cuido, y uno del familiar le dice a uno por detrás, no, ese no se cuida. Pues uno le dice las cosas como son. O sea, un paciente que no se cuida, que está tomando, que sobre todo los jóvenes, usted puede tenerlo ahorita bien, una retinopatía diabética no proliferativa leve, pero en 5 o 6 años está ciego. Usted no se cuida, es así de sencillo. Eh, entonces es importante aclararles y hacerles caer en cuenta eso. ¿Listo? Listo. Súper, Gracias. muy bien.